Hola, bienvenidos de nuevo. En esta segunda parte vamos a ver la finalización de la pintura. Seguimos acentuando las luces en el centro con el blanco y en esta esquina usamos un poco de amarillo y tierra tostada para acentuar las sombras. Ahora estoy difuminando el color para que no se vea no se vean divididos los tonos. Vamos a trabajar el color de esta esquina. Usamos un poco de tierra tostado y siena para difuminar estos azules que tenemos acá y de un tono más parejo. Para difuminar ese color con el borde, que es este, vamos a usar un poco de blanco para que no se desaparezca de un todo esta esquina. Solo un poquito, no hay que abusar mucho del blanco. Ahora vamos a marcar estas grietas en la parte de acá. Primero con el blanco, las lineecitas con el blanco. Y las grietecitas específicamente con el tierra tostado. Vamos a hacer lineecitas parecidas a las de la parte izquierda. Y así genera esa sensación de madera. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, que es tomar el sombra tostado y bajarlo. Vamos a difuminar esto un poco con blanco y siena tostado. Así logramos que los colores que están aquí se alineen de mejor manera.
Bueno, ahora sí vamos a pasar a las frutas. Para este tallito, ahora lo que vamos a hacer es el detalle del color para lograr tener como un terminado en mi cuadro. Para este tallito acentuamos las sombras con tierra tostado, que es el tono café más oscuro de nuestra paleta. También para darle un poquito más de profundidad le echamos un toque de azul ultramar, pero solo un poquito. Vamos a trabajar la luz con un amarillo. Este borde blanco que ustedes ven aquí lo vamos a trabajar con un poquito de amarillo, no ocupándolo todo porque ahora vamos a echar el blanco. Y hacemos el punto de luz más fuerte de este palito. Ahora vamos a trabajar ya lo que es la pera. Iniciamos remarcando este borde con un poco de siena tostado y lo rebajamos con amarillo. Vamos a intentar respetar la circunferencia que se genera en una pera. Las peras y teniendo en cuenta que las frutas tienen por lo general formas redondas, pintémoslas con pinceles redondos, porque así nos permiten generar como la fluidez en la pintura. El fondo y lo demás lo podemos hacer con pinceles planos. Ahora vamos a mezclar y generar un tono como verde sapo para poder barrer este color un poco y que se difumine. El verde sapo pues lo logramos mezclando el amarillo plomo, el azul ultramar y un poco de siena. A ese verde sapo en la parte de abajo le agregamos más tierra tostada, teniendo en cuenta que estas son las zonas de oscuridad más fuertes del cuadro. Ahora vamos a sacar un verde un poco más claro.
amarillo y azul y le adicionamos un toque de blanco. En esta parte de abajo vamos a usar un poco de rojo con amarillo, la que nos dio naranja. Ahora hay que tener en cuenta que como las uvas están en esta posición van a generar una sombra sobre la pera. Vamos a remarcar esa sombra con un poco de tierra tostada. La mezcla de colores que voy generando no son colores como muy planos. Al observar una fruta real, notamos que nunca una fruta es totalmente roja. Tiene vistos amarillos, azules, y lo mismo tenemos que generar en la fruta que estamos pintando. Esta zona de aquí la vamos a respetar porque es la zona de luz más alta. Vamos a marcar la zona de luz y luego esto difuminamos. Vamos a pasar a difuminar los colores. Aquí estoy intentando resaltar la circunferencia que se genera en la parte de atrás de la pera, para que no se pierda. Con un toquecito de amarillo. Ahora vamos a resaltar las zonas de luz, pero que estén con amarillo. Aquí vamos a hacer el mismo proceso, vamos a usar el verde sapo que hicimos con el color amarillo y azul y un poquito de siena.
Bueno, ahora vamos a pasar a trabajar la segunda capa en las uvas. Vamos a resaltar lo que son los brillos para que no los pintemos por equivocación con blanco. Ahora vamos a usar los mismos tonos que podemos ver ahí, pero ya no con la intención de simplemente ubicar el color, sino difuminar y acoplar el color. Usamos el azul ultramar y el rojo. Este rojo es el rojo cadmio. Y el mismo procedimiento hacemos en todas las uvas manteniendo los dos colores, que es el rojo y el azul ultramar, y de vez en cuando lo entremezclamos logrando un tono magenta. Aquí vamos a usar un poquito de amarillo. Bueno, ahora pasamos al tallo. Con el mismo tono que tenemos ahí de base, que es tierra tostada. Y le damos la zona de luz con amarillo cromo.
Aquí aprovechamos y reforzamos las zonas oscuras, las más oscuras, con un poco de azul ultramar. Y ahora por último reforzamos las zonas de luz más fuertes en todos los elementos de la composición. Este es el resultado final del bodegón pintado al óleo. Espero les guste. Los invito a que se suscriban y nos regalen un like.